Capítulo 1. Sandra se sentía como una invitada en su propio cuerpo. O como una espectadora en su propio sueño. De alguna manera, el mundo giraba a su alrededor, la gente caminaba y le hablaba, y ella se oía responder, pero su mente se mantenía embobada, como si tuviera la cabeza bajo el agua. Esa sensación la había abordado el lunes pasado y la había acompañado hasta ese mismo momento. El lunes por la mañana había sido un día normal. Se había levantado, duchado y vestido. Después, había saludado a su madre que, como la diligente ama de casa que era, siempre se levantaba temprano para comenzar con los quehaceres, porque según ella una casa impecable se traducía en un espíritu impecable. Por último, había desayunado algo ligero acompañado de un café bien cargado y se había marchado a trabajar. El turno de la mañana en el bar en el que trabajaba, duraba desde la hora de apertura hasta las 4 de la tarde, cuando la hora de servir las comidas había terminado y la cocina estaba limpia y cerrada hasta las cenas. Sandra siempre prefirió el turno de la mañana, porque le daba la sensación de que podía aprovechar mejor el resto del día que con el turno de tarde. Por lo general, las semanas en las que le tocaba trabajar por la mañana eran sus favoritas, y esa semana había empezado como cualquier otra, hasta que volvió a casa. El primer suceso que rompió su rutina fue la noticia que le dio su madre en cuanto cruzó la puerta de casa. «Cielo, han llamado esta mañana de un despacho de abogados preguntando por ti». La noticia era tan surrealista, que Sandra tardó unos segundos en procesarla del todo. «¿Un despacho de abogados?», preguntó, solo para asegurarse de que lo había oído bien. «¿Qué has liado para que te busque un abogado?». Desde el salón, la voz de su hermana Ana se dejó oír cargada de burla. «Yo no he liado nada», respondió Sandra a la defensiva. Ya, intervino su madre. «Ana, no te burles de tu hermana, seguro que no es nada serio». Acto seguido, se acercó a Sandra con un papel en la mano. «Te he apuntado el número, me dijo que le devolvieras la llamada en cuanto pudieras». Sandra estaba segura de que no había hecho nada, ni le había pasado nada, que provocara la llamada de un abogado. El estómago se le giró en un nudo de nervios. Lo único que le faltaba, era que le hubieran puesto alguna denuncia o algo así. Se encerró en su habitación, con el móvil en una mano y el trozo de papel que le había dado su madre en la otra. Estudió con detenimiento los números escritos con bolígrafo en el papel, analizando cada trazo en un intento de retrasar lo inevitable. Después de marcar, cuando escuchó el tono por el auricular, sintió que el nudo de su estómago se apretaba más. «Aguilar Abogados, dígame». La voz agradable de una mujer respondió a la llamada. Por un instante, a Sandra se le pasó por la cabeza que, el ser atendida por una voz así, era una especie de burla hacia los nervios que la carcomían por dentro a ella, y seguramente a cualquiera que llamara a ese número. «Buenas tardes», dijo, tratando de mantener a raya el temblor de su voz. «Me llamo Sandra Fernández, recibí una llamada esta mañana». «Oh, por supuesto», respondió la mujer al otro lado de la línea. «Esperábamos su llamada». «Si espera un segundo, le pasaré con el señor Aguilar». Sandra sintió que los segundos pasaron con lentitud antes de que una voz masculina sustituyera a la amable recepcionista. «¿Sandra Fernández?». Tras la afirmación de Sandra, el hombre continuó hablando. «Me llamo Gustavo Aguilar, le llamo por un proceso de testamentaría en el que está usted involucrada». Durante los minutos que duró la conversación, Sandra sintió invadirla esa especie de entumecimiento mental, que la dejó atontada y distraída. Recordaba vagamente haber salido de su cuarto y haber hablado con su madre y su hermana. «¿Y bien?», preguntó su madre. «¿Qué quería el abogado?». «Sí, Sandra», añadió su hermana. «¿A quién tendremos que llamar para que te saque de la cárcel?». Sandra no hizo caso de la burla de Ana ni de la suave reprimenda que le soltó su madre, sino que simplemente reprodujo lo que el abogado le había dicho.
El tío abuelo Alfonso ha muerto, dijo, y le resultaba muy curioso, porque no recordaba tener ningún tío abuelo. Desde luego, no recordaba haber hablado nunca con ninguno. ¿El tío Alfonso?, preguntó su madre consternada. ¿Teníamos un tío abuelo?, preguntó Ana con sorpresa. ¿Por qué no le conocíamos? El tío Alfonso era el hermano de mi madre, explicó su madre. No tenía una relación cercana con nadie de la familia, que yo sepa. Yo misma no le conocí hasta que vosotras dos nacisteis, dijo, para después mirar a Sandra con una sonrisa divertida. Y ese día tú te divertiste bastante. ¿Yo?, preguntó Sandra, sin la menor idea de a qué se refería su madre. Fuimos a visitarle una vez, explicó. Ana era un bebé, pero tú tenías unos 5 años, jovencita, y nos diste un susto de muerte. ¿Y eso? Ana pareció repentinamente interesada, como cada vez que encontraba algún motivo para burlarse de su hermana mayor. Puede no parecerlo ahora, pero tu hermana mayor, cuando era pequeña, hablaba hasta con las piedras, relató su madre. Un fin de semana, fuimos a visitar al tío Alfonso al pueblecito en el que vivía, y esta señorita desapareció sin más. Estuvimos buscándola durante horas hasta que el tío la encontró. Su madre puso una sonrisa en su rostro mientras se giró para mirar directamente a Sandra. Resultó que había conocido a una niña del pueblo y se había ido a jugar con ella sin decirle a nadie, explicó. Después de muchos años, puedo reírme del tema. Sandra ignoró la risa divertida que salió disparada de la boca de su hermana, así como la diversión en la mirada de su madre, y buscó en su memoria el recuerdo. Sin embargo, fue incapaz de encontrar ni un resquicio de él. No me acuerdo, murmuró. Es normal si no lo haces, dijo su madre. Eras bastante pequeña. ¿Y por qué un abogado te llama a ti para decirte que el tío abuelo ha muerto?, preguntó su hermana, una vez que consiguió reponerse de su ataque de risa. Tendría más sentido que llamaran a mamá. ¿O qué?, insistió con una mirada burlona. ¿Te ha dejado su herencia? El señor Aguilar dice que aparezco en el testamento. Las palabras de Sandra trajeron como respuesta un silencio incrédulo y, mientras las caras de su madre y su hermana la miraban con igual sorpresa, ella solo era capaz de devolverles la mirada con una expresión en blanco. No fastidies. ¿De verdad te dejó su herencia? Ana fue la primera en recuperarse y, cuando lo hizo, se irguió en el sofá, poniendo la espalda completamente recta y dirigiendo su mirada a su madre. ¿El tío abuelo Alfonso era rico, mamá? Bueno, creo que la familia de mi abuela era acomodada, pero no creo que fuera rica, respondió su madre dubitativa. No importa, cualquier cosa es mejor que nada, resolvió Ana. Acto seguido, apuntó con su dedo índice a Sandra y la miró con seriedad. No se te ocurra rechazar lo que te dé. Sandra se negaba a pensar en la posibilidad de una gran herencia, como parecía haber decidido hacer su hermana. Puede que no me haya dejado nada, respondió. Tal vez solo me haya caído encima la tarea de hacer el papeleo. ¡Qué tontería!, exclamó Ana. ¿Para qué se iba a molestar en mencionarte solo para eso? Realmente no tendría sentido, pero Sandra le encontraba el mismo nulo sentido al hecho de aparecer en ese documento, así que no iba a descartar nada. Sandra pasó los siguientes días como un autómata. Simplemente, trabajó, comió y durmió, pero no recordaba qué hizo entre medias. Ni siquiera era capaz de recordar cómo pasó su día libre, y en ese mismo momento, en el que se encontraba sentada frente a una mesa con un taco de papeles delante, la voz del abogado que le leía en voz alta el documento sonaba amortiguada en sus oídos. Se notó a sentir y vio cómo su mano imprimía unas firmas en el papel. Si lo prefiere, puedo encargarme de todos los trámites yo mismo, y enviarle toda la documentación cuando todo esté hecho, dijo el abogado. Sandra asintió, y antes de darse cuenta, se encontró de nuevo enfrente de la puerta del piso en el que vivía.
Entró, del mismo modo que lo había hecho todo durante esos días, y se sentó en el sofá de la sala. Aún era de mañana y era un día laborable, así que su hermana estaría aún en clases y su padre trabajando. Sin embargo, su madre estaba ahí, lista para ofrecerle, con una sonrisa comprensiva, una taza de té caliente. Sandra era una amante del café, así que normalmente rechazaba las infusiones naturales que su madre siempre ofrecía, pero esa vez, extendió la mano y dio un tímido sorbo a la bebida, antes de comenzar a hablar. Su madre, siempre comprensiva y amable, se mantuvo en silencio todo el rato, esperando a que su hija mayor estuviera lista para hablar. Me ha nombrado heredera universal, dijo Sandra finalmente, con voz trémula. La sorpresa de su madre ante la revelación se notó solamente en los segundos que tardó en poder responder. Ese es un bonito regalo, cariño, dijo su madre. Sandra pudo notar la contención en la voz de su madre, supuso que en un intento de no aumentar su propio nerviosismo. Aún podía recordar la cantidad de números que había visto escritos, incluso recordó que había parpadeado muy fuerte mientras los miraba, asegurándose de que estaba viendo bien. Hay una cuenta y un seguro, con mucho dinero, añadió Sandra. Alrededor de 200.000 euros. Por Dios, exclamó su madre, incapaz de mantener su fachada tranquila, y llevándose las manos a la boca. Eso es maravilloso. Me alegro mucho por ti. Sandra se encontró mirando a su madre y pensando en las cosas que podría hacer con ese dinero. Podría irme de casa, dijo. Comprarme un piso pequeño e ir reformándolo a mi gusto con el tiempo. Cariño, puedes hacer con ese dinero lo que quieras. Su madre le sujetó las dos manos con firmeza y la miró fijamente a los ojos, con los suyos llenos de sincero cariño. Tener a nuestras niñas con nosotros nunca es una molestia. Así que no te sientas forzada a tomar ninguna decisión y piénsalo con calma. Las palabras de su madre no la sorprendieron, porque ya había dicho algo parecido años atrás, la primera vez que Sandra sugirió la posibilidad de alquilar un piso por su cuenta. Es una tontería gastar dinero en algo que nunca va a ser tuyo, y además correr el riesgo de perderlo en cualquier momento. A nosotros no nos molesta tenerte aquí, así que mejor quédate y ahorra para el futuro. María Sacristán era ese tipo de persona. Se ponía música mientras cocinaba o limpiaba, bailaba cada vez que podía, cuidaba de su casa y de su familia con todo su corazón, y creía que todo en el mundo sucedía por una razón. Su madre nunca había seguido ninguna religión en concreto, pero era el tipo de persona que creía en la influencia de los astros y las energías. Creía que una buena aura atraía cosas buenas, que los cristales y las infusiones ofrecían más soluciones que cualquier psicólogo, y que todo el mundo tenía un destino único. María Sacristán se casó joven con Juan Fernández porque, desde el primer momento en que lo vio, estuvo convencida de que los dos estaban destinados. Juan Fernández era un hombre sencillo. Un albañil que tenía como único objetivo cuidar de su familia y verla feliz. Juan nunca creyó en ninguna de las cosas en las que creía María, pero siempre la escuchaba con una sonrisa enamorada. Su hermana Ana era un espíritu libre que ni creía ni dejaba de creer en nada, siempre se mantenía abierta a todo, y marchaba con paso firme por el mundo, directa a su siguiente objetivo. Sandra nunca había dicho las palabras en voz alta, pero siempre se había sentido diferente a su familia. No creía en destinos ni energías, y nunca había sido capaz de ocultar su desdén. Además, prefería mantener unas expectativas bajas, porque consideraba que, si había algo probable en el mundo, era que todo podía salir mal, así que era mucho mejor estar preparado para ello, y en caso de suceder lo contrario, llevarse una sorpresa agradable. Sandra no había ido a la universidad. Había hecho una formación relacionada con la hostelería, y había aceptado el primer trabajo que encontró, convencida de que en la costa norte del país, no había muchas más opciones para ella. Sandra no estaba insatisfecha con su vida, pero también era verdad, que nunca pensó que ésta pudiera ser diferente. De pronto, se encontró abrumada por las posibilidades. Fin del capítulo 1.